Saludos, bienvenidos a la clase del Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy uno de los pastores en la Catedral de la Esperanza. Estamos hoy en la clase número 11 y vamos a continuar y terminar hoy el capítulo 5. Les recuerdo que estamos en el Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Así que otra vez con la clase de hoy terminamos este capítulo 5. Y vamos a estar viendo aquí que ejemplos adicionales que trae Jesús, que muestra este asunto de que el reino de los cielos y la ética en este no se trata de generalizaciones o de abstracciones, sino de específicos. Y en esta primera parte vamos a leer entonces los versos del 33 al 37 y comentar algunas cosas. Se nos dice: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Considera por un momento el valor de tu palabra o el valor de la palabra de otros. Y hazte la pregunta: ¿cuán fácil o difícil sería para otro confiar en tu palabra? De manera similar, ¿cuán fácil sería para ti confiar en la palabra de otro? Y ya eso yo creo que nos empieza a mostrar un poquito lo que está detrás de esta enseñanza de Jesús aquí en el Sermón del Monte. Porque me parece que tiene que ver más con lo que está detrás, con la intención de lo que Jesús quiere que veamos. En aquel tiempo, y todavía es costumbre, no solo hacer juramentos, sino mostrar diferentes niveles o escalas, algunos le llaman, de valor del juramento que estás haciendo dependiendo sobre qué hagas ese juramento. Podemos escuchar gente diciendo: lo juro por lo más santo, lo juro por mi madre. Y en algunos casos lo vemos hasta gente poniendo su mano sobre una Biblia. En casos formales, a veces en el gobierno, vemos gente poniendo, o en las cortes, gente poniendo su mano sobre la Biblia, como para convencer a otro de que pueden confiar en su palabra, no solo por su palabra o por quién es, sino por aquello sobre lo cual está haciendo este juramento. Y Jesús, en su contexto, menciona por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por su propia cabeza. Y distinto a lo que parecería a simple vista, Jesús no parece aquí estar prohibiendo o estar en contra necesariamente de los juramentos. No parece ser su intención prohibir que nosotros hagamos juramentos. Él está detrás de algo más importante. De hecho, la ley que menciona no dice que no se hagan juramentos. Todo lo que hablaba era que se cumplieran los juramentos. Así que Jesús está interesado en este asunto de las intenciones, las razones o lo que buscamos hacer al pronunciar un juramento. Y la importancia entonces del valor de nuestra palabra, de cumplir con nuestra palabra. Dallas Willard hace un comentario sobre esto y él dice que ese tipo de juramento a veces en aquel contexto se podía convertir en una manera hasta de manipular a otros, dependiendo de aquello que mencionaras sobre lo cual jurabas. O sea que Jesús parece estar detrás de aquel que busca impresionar o añadir valor a sus palabras y por ende a su prestigio por el tipo de juramento que hace o que se atreve a hacer. Puedes imaginarlo, alguien escuchando un juramento así diciendo: wow, si esta persona jura sobre, y uno llena el blanco, debe ser digna de confiar. Puedes percibir lo que hay detrás
de esa afirmación. O sea, yo no podría confiar en la palabra de esta persona, pero si lo juró de esta forma o sobre esto, ahora sí puedo confiar en esta persona. Y él da los ejemplos que da, él dice, no juren por el cielo porque es el trono de Dios. La tierra, el estrado de sus pies. Jerusalén, la ciudad del gran rey, su cabeza no es ni de ustedes. No hay nada que nosotros realmente podamos controlar o usar a nuestro favor para darle valor a nuestras palabras. Ninguna de esas sustituciones se escapaban de una conexión directa con Dios. De hecho, en muchos sentidos se veía y todavía se ve el juramento, más que el valor de lo que uno esté diciendo, este asunto de que se hace delante de otro, especial cuando se toma en cuenta que se hace delante de Dios. Y si hay cosas que nosotros podríamos manipular o usar a nuestro favor, Dios no es uno. Así que el problema no era tanto, como podemos ver, la existencia de los juramentos, sino la manera en la que se usaba y hasta se abusaba de ellos. Lo habían usado para reemplazar dos valores que son claves para toda relación: la honestidad y la confianza. La verdad y la confianza. Y sobre esto es que se puede construir realmente una relación. Si no hay confianza, si no hay verdad, si no hay honestidad, no puede construirse esa relación, no puede crecer. Cualquier otra cosa se basa en desconfianza. O sea, se trata del contexto en el que se necesita algo más, algo adicional, porque la honestidad no está siempre presente. Por eso es que yo creo que Jesús dice que cualquier otra cosa viene del maligno, porque cualquier otra cosa viene de asumir deshonestidad. Y el enemigo, el maligno, es el padre de mentira. En el reino de los cielos, la visión de Dios es un reino de honestidad, donde lo que se dice es lo que se quiere decir y se hace, se cumple. Es una cultura de honestidad, de verdad. Y de nuevo, algunos han interpretado estos de una manera un poco más limitada o estricta, decir que no podemos hacer juramentos. Otros piensan que realmente Jesús está detrás de este asunto de la honestidad, del valor de nuestra palabra, que la extensión que Jesús hace aquí es que para evitar fallar tus juramentos, haz la práctica de decir la verdad. No estés buscando tanto por qué jurar para añadirle valor o para ganar la confianza, sino vamos a lo simple, di la verdad. Si eres honesto, que hagas el juramento o no, no va a hacer mucha diferencia. Así que Jesús está interesado en nuestra integridad. Debe ser una de esas muestras, de señales del reino, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. La segunda extensión es la que encontramos en los versos 38 al 42. Y dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar prestado, no le devuelvas la espalda. El amor al que Jesús nos llama es radical. Y como dije, Jesús va a comenzar a subir un poquito la vara. En esta sección Jesús de momento nos presenta casos específicos de enfrentar a alguien en cuya interacción perdemos algo. Y Jesús hace diferentes ejemplos y situaciones, pero en todo parece como que perdemos algo. Y la respuesta, yo creo aquí, honesta de muchos de nosotros ante estas palabras de Jesús en estos versos, podría ser, no es justo. Especialmente con las primeras. No es justo. Parece como si Jesús está dejando que los malvados se salgan con la suya, que se aprovechen de nosotros.
Y creo que es parte de tomar las palabras de Jesús en serio, luchar con estas palabras y no buscar tan rápido suavizarlas. Creo que son palabras difíciles de escuchar, son fuertes. Hay algo en estas palabras que está bien que nos incomode y que no sintamos la presión de que tenemos que de alguna manera suavizarlas, como dije. Ahora lamento sonar redundante, pero les recuerdo que Jesús ya dijo que esto se trataba de una justicia mayor, de un reino distinto, de una realidad alterna. Y como ya dije también, Jesús está buscando que usemos nuestra imaginación, que no pensemos que todo es tan sencillo, tan claro, sino que hemos aprendido la manera de vivir a veces y Jesús quiere estirarnos un poquito, a imaginar una manera distinta, una sociedad distinta, un mundo distinto. Y aquí es importante considerar también a quién se dirige Jesús y quién es el que habla. Como ya hemos dicho, Jesús no es únicamente el que personifica las bienaventuranzas, sino el que va a personificar y mostrar todo el sermón del monte. Pero también tiene que ver con a quién se dirige Jesús. Jesús se dirige a un pueblo, judíos, que están bajo la opresión de un imperio, del imperio romano. Y en muchos aspectos sus situaciones no son justas, sus realidades sociales, económicas, no son justas. Y viven con la esperanza de ser liberados de esto. De hecho, había unos grupos extremistas que habían buscado liberar a Israel a la fuerza. Y de momento llega Jesús y parece ser el que va a finalmente cumplir con estas esperanzas, pero Jesús lo viene a hacer de una manera distinta a lo que ellos hubiesen querido y esperado. Así que Jesús le está hablando a gente que está oprimida, gente que está viviendo una situación difícil, gente a la cual toman ventaja de ellos, gente que está sufriendo. Y ellos son los que escuchan estas palabras que Jesús dice aquí. Ahora, por mucho tiempo, la justicia, la manera en que el pueblo de Israel había trabajado con el asunto de la justicia era la retribución. Es decir, el que la hace, la paga. Y ahora Jesús viene nuevamente a extender la ley. Es importante que entendamos que no se trata aquí de que no se haga justicia. Nada más lejos de la verdad. Es que la justicia se ve distinta. Al principio, cuando leemos las palabras de Jesús, sonaría a eso no es justo, como ya dije, se van a salir con la suya. Pero de nuevo, démosle el beneficio de momento de la duda a Jesús, a pensar tal vez que hay la posibilidad de una justicia distinta. Y aquí se nos menciona el famoso, ustedes escucharon, ustedes oyeron, ojo por ojo, diente por diente. Amy Jill Levin nos recuerda que hay textos ya en la ley, como Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 19, que presentaban algunas de estas maneras en las que se podía compensar por un daño hecho específicamente a partes del cuerpo de otra persona. Y algo de lo que vemos en esas leyes era este asunto de igualar el valor de los cuerpos. Igualar el valor que tenía el brazo de una persona de cierto trasfondo con el que tenía una persona de otro trasfondo, de otra familia, de otro clan, de otra estrata social. Igualar el valor de los cuerpos y a la vez limitar la violencia y que no fuera escalonada más allá de lo que entendían que era justo. Ahora es interesante que algunos de los comentaristas dicen que no hay evidencia suficiente para saber si realmente estas leyes se practicaban así al pie de la letra. De hecho, lo que encuentran muchos es que los intérpretes judíos consistentemente prohibían la mutilación de otro como un castigo por un crimen. O sea que, aunque estaba ya escrito y estaba en la ley, ellos buscaban comúnmente evitar que fuera la manera de resolver o de hacer justicia.
Así que casi siempre terminaban reduciéndolo a una compensación monetaria. Así que ya vemos aquí que hay precedentes en este asunto de extender la ley o de tratar de interpretar lo que estaba detrás de esta ley. Y Jesús también hace uso de algunos precedentes desde el Antiguo Testamento, como el de Levítico 19:18 y Proverbios 20:22, donde dice: no busques vengarte, no digas que me voy a vengar. Así que Jesús está construyendo de algunos precedentes aún en la ley y a la vez extendiendo un poco más la ley para hablar acerca de nuestra respuesta. Jesús está hablando en contra tal vez de la manera en que se ha respondido aún ante asuntos de injusticia, crímenes, faltas. Ahora, Jesús no está normalizando o permitiendo que unos abusen de otros. Eso sería no tomar en cuenta muchas de las otras cosas que Jesús dijo. Les recuerdo, ¿a quién Jesús le está hablando aquí? Jesús le está hablando a un pueblo que por lo general sufre injusticia. Y Jesús le está hablando a ellos y a cómo ellos han buscado responder y cómo Él les invita ahora a que comiencen a hacerlo. Jesús no le está dando la razón a los que hacen injusticia, a los que humillan a otros, a los que los hacen caminar cierta distancia, a los que los demandan y les quitan sus posesiones. Jesús no le está dando la razón a ellos. Jesús en otros momentos se dirige a esos y trabaja con esos y habla acerca de esa injusticia. Jesús ahora mismo se está dirigiendo a los suyos, o al menos a aquellos que están considerando seguirle y cómo debe ser su respuesta. Jesús está lanzando una visión de un reino distinto que empieza con los de adentro, empieza con los que ya están siguiendo y cómo responden a un mundo que va en contra o a un reino que va en contra de los valores del reino de Dios. Y Jesús se refiere entonces a nuestra respuesta. Está hablando de resistir a tomar la justicia en nuestras manos. ¿Ven? No es que no va a haber justicia, hay una justicia mayor. Pero también se nos está invitando a confiar y a no buscar tomar la justicia en nuestras manos. Así como habló de los mansos, que serán los que heredarán la tierra, así como habló de los misericordiosos, que tendrán misericordia de ellos, así como habló de los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, y también que nos ha hablado del peligro, de la ira y la violencia, y por eso entonces que extiende esa ley de no matarás. También nos ha hablado de su anhelo de reconciliación, de relaciones justas, tanto en la sociedad en general como aquellas más cercanas como el matrimonio que vimos en la clase pasada. Relaciones justas. Y también ha hablado de esta realidad de la persecución, de la respuesta negativa, violenta que pueda tener el mundo contra aquellos que siguen a Jesús por causa de la justicia. Y ha dicho que son bienaventurados cuando eso ocurra. Y creo que una de las razones para esa bendición, una de esas razones por las que son bienaventurados, es que como el reino les pertenece, ahora su respuesta puede ser definida por este y no por las maneras en que el mundo nos ha movido o enseñado a responder. La visión de Jesús de un reino en el cual dichas injusticias no ocurran. No nos olvidemos de eso. La visión de Jesús es un mundo en el cual dichas injusticias no ocurran. Y nos llama a nosotros a ser parte de trabajar por la paz, de anhelar esa justicia, tener hambre y sed por esa justicia. Pero mientras todavía ocurren, nos llama a que nuestra respuesta sea señal al mundo. Que nuestra respuesta sea parte de esa sal y luz en medio de un mundo soso y oscuro. Por último, Jesús extiende la ley una última vez aquí, en el verso 43. Leemos: ustedes han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.
Él hace que el sol salga sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús, como gran maestro, continúa la lección y nos va llevando poco a poco, aumentando la intensidad en sus palabras. Y aquí se va a resumir mucho de lo que significa seguir a Jesús, a su reino. Aquí se va a llegar al punto central, tal vez, de lo que define esta justicia, esta ética, esta justicia mayor. Lo que define la justicia de este reino que Jesús trae es el amor. Es el amor, no hay otra, pero un amor radical. Skye Jethani dice que Jesús aquí nos obliga a recalibrar nuestra visión sobre lo que es amar. Porque nosotros tal vez pensamos que amamos o que sabemos amar hasta que vemos cómo Dios ama y cómo nos invita a amar. O a quienes Dios ama y a quienes nos invita a amar. Algo interesante aquí es que Jesús no cita la ley o ninguna escritura en específico. Porque en ningún lugar se dice que ames a tu prójimo y que odies a tu enemigo. Así que Jesús está haciendo algo aquí un poquito más creativo o interesante. No era una enseñanza explícita este asunto de odiar a los enemigos. Sin embargo, era una realidad. Y una realidad que hasta cierto punto la encontraban dentro del marco de la Escritura, aun si no era una enseñanza explícita. O sea, podía haber una actitud en la cual se convirtiera en terreno para eso, para que se desarrollara esta idea de que estaba bien odiar a los enemigos después que amáramos a Dios y amáramos a nuestro prójimo. Había sí ya un enfoque en amar al prójimo. Esto no era nada nuevo. Aunque no era tal vez claro para todos, y por eso de ahí sale la pregunta, la famosa pregunta que le hacen a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús entonces responde con la parábola del buen samaritano. Pero ya existía el contexto. Pero aún así era posible que ese enfoque diera espacio a que, bueno, dice que amemos al prójimo, pero no dice nada de que amemos al enemigo. Así que como no lo dice, tal vez no es requerido. Y claro, en aquel contexto podríamos pensar, y muchos lo dicen así, que tal vez los judíos vieran al asunto del prójimo como otros de sus compatriotas, otros judíos. Y a los romanos, a este imperio opresor, estas otras naciones eran los enemigos, pero especialmente tal vez los romanos. Y esto se ve un poco más claro cuando se menciona que esos son, ¿verdad?, los enemigos, son los que los persiguen. Y aquí, parecido a la bienaventuranza de aquellos que trabajan por la paz, Jesús conecta esa actitud con ser hijos de Dios. Quiere decir que el amor del que está hablando aquí Jesús se define por cómo Dios ama. Y miren la implicación de estas palabras de Jesús. Dios no ama solo a quienes lo aman. Dios ama a sus enemigos. Y la mayor muestra de esto lo vemos en la vida de Jesús. Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Hay algo más contracultura que eso. Hay algo que puede hacer menos sentido que eso cuando hablamos de relaciones entre naciones, cuando estamos acostumbrados a ver tantas guerras. Ora por tu enemigo. Orar por el que está en desacuerdo contigo. Orar por el que te hizo daño. No podemos amar a alguien si no podemos orar por ellos. Y Jesús vuelve a traer aquí una comparación. Trae a los cobradores de impuestos, que eran judíos que trabajaban para el imperio y que explotaban a sus compatriotas. Así que eran muy odiados, muchos de ellos, por los judíos. Como ejemplo de unos que aman a quienes los aman. O sea que Jesús está diciendo, hasta aquellos que ustedes
no soportan, aman a quienes los aman a ellos. Aquellos que ustedes los ven como monstruos, como sus enemigos. Y a los gentiles, ellos tratan bien a sus hermanos, a los que son como ellos. Así que ese no es el estándar. Dios lo es. Por eso es que cierra con esa frase, sean perfectos como su Padre en el cielo lo es. Y esa perfección no tiene tanto que hablar aquí con una pureza moral, digamos. Se refiere a amar como Dios ama. La palabra aquí se refiere a completos, íntegros, con todo. O sea, Dios quiere que seamos íntegros, que seamos completos. Y eso viene por amar bien a Dios, pero también a nuestro prójimo y un poquito más estirándonos a nuestros enemigos. Así que con esto Jesús extiende o muestra o resume todas las extensiones a la ley. Tanto la ley como la extensión que Jesús hace es amen. Amen como Dios ama. Amen bien. Y como Jesús dijo en otro momento, si ustedes hacen esto, están cumpliendo con la ley. Están cumpliendo con la ley. Así que Jesús despierta nuestra imaginación y nos invita a considerar cómo Dios ama. Y nos lo muestra en carne propia en Jesús y nos llama a amar de esa manera. Y aquí hay algo importantísimo con lo que quiero terminar. Jesús nos obliga, nos fuerza a considerar dos grupos de personas, prójimo y enemigo. Y es posible que a algunos de ustedes se les haga fácil identificar prójimo y a lo mejor a algunos se les haga difícil identificar enemigos. O a lo mejor digan, yo no tengo enemigos. Pero te invito a que no llegues a esa conclusión tan rápido. Scott McKnight dice, solo hay un acercamiento a vivir las palabras de este texto. Comienza con confesar quién es nuestro enemigo y termina cuando aprendemos a amar a esos como a nuestro prójimo. No es hasta que nombremos y seamos honestos con la realidad de quiénes son nuestros enemigos que podremos vivir esto. Si Jesús nos está hablando de amar a nuestros enemigos, yo creo que podemos asumir que tendremos y que tenemos enemigos. Jesús nos llama a identificarlos, a nombrarlos y a amarlos. Y una implicación de amar a los enemigos es que en la práctica, en un sentido, los eliminamos. No porque dejen de existir o que los destruyamos, sino porque en la práctica de amarlos, los movemos de enemigos a prójimos. Por eso es que los eliminamos, dejan de haber enemigos porque cada vez trabajamos para convertirlos en prójimos, tratarlos como prójimos. La pregunta sería, ¿cómo estás buscando convertir tus enemigos en tu prójimo? Porque mientras son enemigos, mientras los identificamos o los vemos como enemigos, los deshumanizamos. Es muy fácil hacer esto. Le quitamos su esencia de persona. No los vemos como imagen de Dios. Sin embargo, cuando comenzamos a forzarnos en obediencia a Jesús, a verlos como imagen de Dios, verlos como persona, verlos como amados profundamente por Dios, comenzamos a devolverle esa dignidad que le quitamos sin tener derecho para hacerlo. Los comenzamos a ver como uno de nosotros, los acercamos y nos acercamos a esa realidad, esa intención de Dios de restaurar el shalom, esa profunda paz y armonía entre la creación. Así que si puedo terminar con un ejercicio práctico, te voy a invitar a que por un momento consideres una persona que en este momento podrías identificar como un enemigo. Confiésalo, nómbralo. Y confiesa también aquello que te has permitido pensar o hasta decir sobre esa persona. Confiesa la manera en la que lo has deshumanizado o has negado su dignidad. Confiésalo y pide perdón. Y comienza y pídele a Dios que te ayude a ver a esa persona como imagen de Dios. Que te ayude a verlo como amado, como amada por Dios.
a verlo como una persona con historia, con heridas, con sus logros y sus fracasos. ¿Qué faltaría? ¿Qué haría falta para que pudieras amar a esa persona como Dios la ama? ¿Qué pudieras hacer para verla como a tu prójimo? ¿Qué significaría amar a esa persona? Tal vez no suene de momento posible ni práctico. Lo que es en realidad es que es contracultura. Es una visión de las relaciones en el reino de Dios. Ahora nosotros podemos resistir y decir, yo no quiero hacer eso. ¿Verdad? Eso está de nosotros, digamos. Pero no podemos negar que es algo que nos llama Jesús. Y es un llamado difícil, fuerte. Amy Jill Levin, para terminar, dice que en el Sermón del Monte se nos fuerza a reflexionar tanto en la justicia como en la misericordia. Y que idealmente por medio de esa reflexión en ambas nos llegue la sabiduría. Jesús nos está pintando un cuadro de lo que significa ser hijos de Dios, ser como Él. Se trata de amar bien a Dios, a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Que Dios nos ayude a crecer en este amor cada día y seguir viviendo como que creemos que su reino se ha acercado y que nos invita cada día a participar de este. Dios le guarde.